Bueno, no sé si será tarde o será mediodía o será mañana. Bueno, pero ya todos los que están desde por la mañana acá saben quién soy yo, Gloria Amparo Alzate, directora de la Corporación con Ciudadanía. Llevo bastantes años en la corporación, y en la dirección solamente llevo 4 años más o menos, pero mucha gente de la que está acá pues ha compartido desde otros lugares, como asesora, como coordinadora. Entonces yo creo que para algunos ya somos conocidos y me alegra mucho pues que podamos hoy conversar aquí de esos temas de género. Gracias. Buenas tardes, ya va siendo como las 12. Mi nombre es María Eugenia Ruiz. Llevo 20 años en este municipio, ya soy casi que hija de San Jerónimo. Puede ser hija. Soy promotora de vida y salud, igual que doña Clara, apenas estoy dando mis primeros pasitos. Me gusta trabajar mucho por la sororidad, por las mujeres, y bueno, vamos a ver si podemos tratar de cerrar un poquito esas brechas de género que nos tienen tan marcadas. Gracias, María, y gracias a todas por estar en el lugar en que están y pensarse las mujeres desde esos lugares. Y la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué creen ustedes que las mujeres deberíamos participar en la política? Y desde esos lugares que ustedes nos acaban de narrar, pues, ¿qué hacen para promover esa participación? No sé quién quiere empezar. A ver, comencemos. No hay que romper hielos porque estamos en mucho calorcito humano. Entonces, bueno, yo humildemente invito a que sigamos participando en política porque somos necesarios, somos necesarias. No sé cómo ha vivido la política tanto tiempo sin nosotras. Esa es como la pregunta también. ¿Cómo son capaces los hombres de organizar una sociedad dejando de lado a tanta gente y entre ellas a la mitad de la humanidad que somos las mujeres? La invitación a participar tiene que ver con que las brechas que hay en la participación tienen que ver también con que las mujeres, precisamente por esa preservación de la vida, ahora usted que ha enaltecido el tema de las maternidades también, es el miedo a perecer físicamente en la política, y el miedo que ya me han anunciado por aquí a que nos destrocen, a que salgamos incluso con maltratadas. Entonces, ese miedo, ¿cómo romper ese miedo a que esa estructura política no sea tan dañina? Porque romper ese miedo significa que también esa estructura se tiene que armonizar, porque no se vale entrar para salir despelucadas, ¿cierto? Es como, o sea, yo entro allá para salir con mala fama, para salir como que me quitan la honra, ese maltrato que se da a las mujeres en política y que tiene que ver también con los insultos sexuales que nos dan. Entonces me parece que es necesario romper también esas dinámicas que hay dentro de los partidos, dentro de esa política como se ha instaurado, para poder que sea un lugar seguro para las mujeres. Entonces, esa es mi pedido también, es que los hombres, los señoros que están también sentados en los partidos y en la política, también se muevan del lugar, porque no es que nosotras nos movamos para avanzar y avanzar mientras los otros se convierten en un muro. Entonces hay que armonizar eso. Para mí la participación política no es solamente de los partidos. La participación política es la participación ciudadana, es cuando yo me atrevo a poner un toldo también, a conversar, a hacer una pedagogía distinta. Yo le llamo propiagogía, que es un nombre que he recuperado de unas compañeras, una organización en Medellín, Combos, que trabajan mucho con la pedagogía de Freire, también del teatro del oprimido, y decimos que hay que aprender con lo propio. Entonces, si las mujeres podemos poner nuestro saber hacer en la política, entonces estamos creciendo. Pero si nos metemos a la política a hacer lo mismo que se viene haciendo, la corrupción, ¿cierto?, los favores, esas estructuras de mando, pues al final terminamos haciendo lo mismo si no cambian esas estructuras. Yo estoy aquí porque soy de Dabeiba, he vivido el desplazamiento y el empobrecimiento y la desaparición forzada
de mi padre también y de mi hermano. Y nuestra vida en la ciudad ha sido muy, muy difícil precisamente por ese abandono. Y ese abandono nos ha llevado a que nos organicemos. Entonces, ante el abandono, ante el denostar a las mujeres, nos corresponde hacer un tipo de organización que nos permita participar con lo que tenemos y como lo sabemos hacer. La participación política es venirme hoy desde Medellín a este lugar, a sentarme aquí, a conversar, a escucharles, porque no necesito para hacer política. Sí, necesito una posición y una condición que es la de reconocerme dentro de mi clase, dentro de mi género, dentro de mi situación como desplazada, como mujer migrante, para que esa experiencia que yo tengo esté también en las políticas públicas. Cuando aquí respondo a una encuesta que me están haciendo, yo también estoy participando, estoy dando a conocer lo que yo sé, ¿cierto? No estoy diciendo nada que me manden a decir, sino algo que yo he cosechado por mi propia formación. Entonces es muy importante derrumbar eso que nos han enseñado a creer que es la política, y que la política, mientras hay partidos que nos respeten y donde podamos ser elegibles, también tenemos que seguir haciendo esta política que es la de sentarnos en un parque a hablar, a escuchar, a conversar, a seguir un proyecto de paz, por ejemplo. Entonces, hacer la política es sentirnos que somos ciudadanas, ciudadanos, y con el permiso de ustedes también ciudadanes, porque hay unas personas que no están siendo nombradas dentro de este género, ni femenino ni masculino, y es esa diversidad la que también tiene que caber en todas las políticas públicas, porque una política pública que no lo nombre todo, entonces está negando mucho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de acá hay muchas personas que no me conocen, ¿cierto? Que vienen desde otros territorios y nos están acompañando también personas de acá, de la comunidad de San Jerónimo, que me conocen pues un poquito. Sin embargo, yo creo que no saben lo que fue para mí llegar a este momento. Lo que fue para mí, en el que supe que había la posibilidad de que mi esposo fuera candidato a la alcaldía del municipio, y el terror que a mí me dio eso. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que eso fue para mí. Fue supremamente angustiante. Y fue así porque, como les contaba ahorita, yo soy odontóloga, yo nunca estuve pues como en nunca hice política viéndola desde la mirada que nos decías ahorita de partidos. No, nunca tuve como ese recorrido, ni en mi familia, ni hubo esto. Entonces, con mi esposo, por parte de su familia, sí había pues más este tipo de recorrido. Cuando se dio esa opción, era algo que a mí nunca se me había pasado por la cabeza. O sea, estar aquí para mí nunca fue algo lejano, no, nunca lo pensé. Entonces, en el momento en que eso sucedió, para mí fue un choque total. Primero fue mucha resistencia. De mi parte hubo no, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no nos metamos en eso? Bueno, miles de resistencias, y después, como creyente que soy, pensé, bueno, es algo que no hemos buscado, que no hemos deseado como en algún momento. Entonces, si esta oportunidad se está presentando, pues aprovechémosla, ¿cierto? Y es porque ahí debemos estar, ahí vamos a aprender, ahí vamos a entregar lo que podamos entregar. Y listo, dije, bueno, Dios mío, ayúdame. Si esto ha de ser para bien, listo, que quedemos y que tú seas el que nos guíe. Y bueno, todo se dio, llegué. Cuando ganamos, a mí me dio un dolor en el cuerpo físico, pero que ustedes no se imaginan. O sea, me dolía todo el cuerpo, me dolían los huesos, me dolían los músculos. Yo decía, ay, Dios mío, ayúdame, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé nada del tema de mujeres, yo no sé nada de estas políticas, yo nunca he estado en estos escenarios, ¿yo qué voy a hacer? Por Dios. Entonces, claro, obviamente somaticé todo eso en dolor profundo físico. Me tocó, pues, obviamente buscar ayuda, ayudarme también desde las cosas y de las herramientas que tengo. Y todo esto me ayudó, pues, a ir sintiéndome mejor y, bueno, ir dando pasos, buscando las ayudas. Y ante los retos pues que tuvimos que afrontar, como la pandemia, que hizo que de pronto ya no pudiéramos estar como en este contacto, seguí tratando de ayudarme, ¿cierto? Dije, pues tengo que tratar de estar bien para poder entregar, porque pues si yo no estoy bien, ¿cómo voy a poder entregar algo? Y
pensando solo que la política era saberme todo, ¿cierto? O sea, saber desde el escenario en el que tú estás que no sé, desde el escenario que ustedes están que no sé, desde todos estos escenarios, desde las políticas y de muchas cosas que yo no sabía, y yo decía, ay, pues, pucha, ¿yo cómo voy a entregar y cómo voy a hacer un trabajo bien hecho si no sé, ¿cierto? Y de empoderar a un equipo, que era lo que yo más quería, porque mi paso por aquí es un paso fugaz, ya estamos a puertas de irnos, entonces la idea era de dejarle como a ese equipo que se empodere y que siguiera, aun cuando ya nosotros no estuviéramos. Y ahí me di cuenta que tenemos que dejar de dar esa mirada de la que tú estabas hablando y de darnos que todos podemos entregar algo, ¿cierto? Así no sea lo que creemos que tenemos que entregar, pero todos podemos hacer política, no viéndola desde el tema de partidos políticos, sino desde el tema que es el arte de servir al otro. Entonces, cuando lo vemos así, viéndolo como el arte de servir al otro, entonces ya ahí podemos también cambiar esa expectativa, ayudarnos para cosas que no van con nosotros, o sea, que no sabemos, que no manejamos tan bien, que de pronto con las que no nos sentimos tan bien, ayudándonos y apoyándonos de esas personas, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, con Ciudadanía, que desde que yo llegué y me reuní con doña Arcilia, que por aquí está, o sea, desde el primer día a mí me dijeron con Ciudadanía, realmente con Ciudadanía hace un trabajo muy bueno con los municipios, ellas ahora hacían ese reconocimiento a con Ciudadanía y realmente es así, o sea, desde la administración de un municipal, yo como primera dama, desde el primer momento a mí que me hablaron fue con Ciudadanía, y yo, ¿qué? ¿Con Ciudadanía? ¿Eso qué es? Y me empezaron a explicar, y desde tanto tiempo que llevan apoyando, entonces de verdad es una labor muy bonita y la agradezco porque es muy necesaria en los territorios. Y entonces, bueno, cuando yo ya vi eso así, yo dije, listo, yo puedo entregar, voy a entregar lo que para mí es necesario entregar también, ¿cierto? Y entregarle a las mujeres. Y por eso me parece importante esa participación, porque todos siempre tenemos algo para dar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ¿qué empezamos a hacer? Pues directamente mío, y es que empezamos a hacer actividades en la Casa de la Mujer Empoderada, que fue algo pues también que agradezco mucho y que pudimos lograr, y fue tener esa casa. Es una finca, es un espacio muy bonito. Hacer unas actividades de relajación, de meditación, porque soy profundamente creyente que la manera más importante de mejorar en comunidad es cuando nos responsabilizamos de nosotros, de nuestros procesos, de nuestra sanación, de nuestras emociones, de nuestras respuestas, y cuando logramos eso es cuando más fácilmente pues podemos vivir en comunidad y empoderarnos de algo, ¿cierto? Salir a la comunidad, decirle a las mujeres, empodérense, ustedes pueden, ustedes son capaces, pero cuando dentro ha habido maltrato toda la vida desde que eran unas niñas, hasta después cuando llegaron a vivir con el esposo, es mucho más complejo que una mujer se vaya a empoderar, ¿cierto? Tiene un montón de heridas que por más que se le diga y se le diga, se le dificulta. Entonces, pensando en eso, también descentralizamos y empezamos como una prueba piloto en algunas veredas, y en estas veredas hemos formado algunos grupitos para entregarles un momento de bienestar, que es tan importante, ¿cierto? Y junto con ellas vamos mirando qué actividades vamos haciendo y desarrollando en cada encuentro. Entonces, es eso, o sea, es súper importante la participación política y dejar de verla solo como lo tenía yo, porque es que esa era mi percepción. Y yo decía, a mí no me gusta la política. Una vez le dije a alguien que no me gustaba la política y yo creo que se fue súper ofendido porque eso lo dije 2 años atrás, cuando yo ya estaba aquí. Entonces, ¿qué? La primera dama, ¿cómo va a decir eso? Pero era porque en ese momento todavía tenía esa concepción, aunque ya estaba rompiendo, aunque ya entendía que era importante, pero todavía tenía muy metido acá, que era solo mirarlo desde partidos políticos, es decir, más allá, y es entregar. Todos tenemos algo, siempre, algo bueno y muy necesario para entregar en donde estemos, así sea en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, y eso también es política, eso es servir y eso es ayudar y eso es crear comunidad. Entonces, por eso a mí me parece tan importante, es como decía la compañera, cambiar también un poco ese chip, ¿cierto? Y saber que todos podemos entregar algo. Ave María, con estas experiencias, estos conocimientos, algo que puede decir. Bueno, yo que creo, y de la manera más sencilla para mí, que porque es importante la mujer,
la participación política de las mujeres. Pues yo creo que simple, nosotros no somos una minoría, para nada. Las mujeres somos mayoría. En casi todos los territorios somos mayoría. Entonces no se puede generar políticas públicas, desarrollo, si la mitad de la población está por fuera. Eso es así de simple, ¿cierto? Pero además tampoco somos una población vulnerable. No somos vulnerables. Pues somos unas mujeres con muchísimas capacidades, potencialidades para desarrollar procesos en los que estamos liderando. Aquí hay una muestra grandísima de lo que ustedes hacen día a día por el territorio. Entonces, esto tiene que verlo también la sociedad política, o sea, reconocerlo y abrirle el espacio. También decimos, los hombres, como quiera que sean, no los voy a juzgar, son muy queridos, son muy bellos, todo lo que quieran, pero no piensan como las mujeres. Es imposible, somos absolutamente distintos, ¿sí? Muy diferentes en la forma de ver la vida, de relacionarnos, de encontrarnos, de generar espacios. Y esa forma distinta tiene que llegar a la política. No puede estar excluida de esas posibilidades que generan las mujeres en un escenario político. Entonces yo creo que las mujeres tenemos toda esa capacidad que se expresa en sueños, en propuestas, en agendas, ¿sí? Y eso tiene que llegar a la gestión pública. Y llega a la gestión pública a través de que las mujeres estén en los consejos, en las JAL, en las alcaldías. O sea, no hay otra manera. Entonces es muy importante estar ahí para poder poner la voz de las mujeres en ese escenario. Porque yo no creo que a mí, por lo menos, me represente un hombre. A mí me representan mujeres. Mujeres que piensen desde la identidad del ser mujer. O sea, desde ahí, porque también hay otras mujeres, no todas, que no se identifican como mujeres a la hora de expresar lo político, porque no se han pensado ese ser mujer de manera diferente. Quienes han pensado el ser mujer desde el lugar que significa una mirada distinta, un habitar distinto, un ser distinto, también la diferencia llega a la política y la enriquece para beneficio de una sociedad. Nosotras no trabajamos para el beneficio de las mujeres, nosotros trabajamos para el beneficio de una sociedad incluyente, participativa, pluralista. Eso es lo que hacemos las mujeres y eso es lo que tiene que llegar a la política, ¿sí? Por eso es muy importante que las mujeres se decidan o nos decidamos, ¿sí?, a reconocer las capacidades que tenemos, que son muchísimas, y a ponerlas al servicio de lo público político. Esa es la invitación también. ¿Qué ha hecho con Ciudadanía? Históricamente, quienes aquí nos conocen, hemos tenido un trabajo muy importante de empoderamiento, organización, formación e incidencia política de las mujeres en los territorios. Estoy hablando desde hace 30 años o más, ¿cierto? Entonces, siempre ha sido una constante con Ciudadanía el trabajo con las mujeres, para las mujeres, y no siempre con ellas, algunas veces en la lógica de la transversalización también, porque no siempre hemos tenido proyectos específicos para trabajar con las mujeres, pero cuando no los tenemos, pues hemos buscado la forma de transversalizar nuestro trabajo a las mujeres. Pero claro, si ustedes ven aquí tenemos una expresión de lo que hace con Ciudadanía en el territorio, desde 3 líneas estratégicas que tenemos: ciudadanía ambiental, democracia local, paz y reconciliación, y el liderazgo que están viendo aquí es de mujeres. Gracias también, o los hombres que están acá, maravilloso, pero quiero reconocer que hoy aquí la mayoría son mujeres. La mayoría de las constructores de paz somos las mujeres. Y ahí ha estado con Ciudadanía, promoviendo, organizando, acompañando en lo poquito que podemos hacer, pero siempre, permanentemente, estando ahí con ellas para que su voz sea escuchada en otros escenarios distintos a la vida cotidiana y a la vida doméstica. Bueno, a mí no me dejaron ya nada para decir. Ya me siento muy identificada con todo lo que dijeron. Entonces yo les voy a contar cómo participo yo, ¿cierto? Tampoco participo en política con los partidos políticos, sino que yo digo que yo soy una hija de Conciudadanía. Hace 13 años estoy con Conciudadanía y he hecho
lo que nos han enseñado, ¿cierto? Y es lo que repito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a los territorios de las mujeres, las buscamos, les fortalecemos todas las potencialidades que ellas tienen, les enseñamos a creer en ellas mismas, a saber que son capaces de hacer lo que se propongan o lo que nos propongamos. Somos capaces de hacer para que empiecen a ser parte de grupos organizados, para poder crear las políticas públicas, para ser parte de la Junta de Acción Comunal, para que lleguen al Consejo. Entonces, es desde ahí donde yo puedo apoyar y aporto mi granito de arena para estas mujeres, ¿cierto? Primero, con Conciudadanía trabajamos haciendo pedagogía social para la paz y la reconciliación. Desde ahí me gustó la política de otra forma como la conocemos. Es que uno hace política desde la casa, desde que usted empieza a negociar con el esposo lo que queremos. Entonces yo pienso que desde lo más cotidiano uno empieza a hacer política, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es eso, ir a grupos con lo poquito que he aprendido, que Conciudadanía me ha enseñado. Yo siempre he dicho que por aquí anda doña Gloria Ríos y María Luz me sacaron con espejito de por allá de ese morro de donde yo vivía y me enseñaron a hacer política de una forma diferente, como la conocíamos en nuestro territorio, porque siempre conocíamos a los partidos políticos, solamente están en el momento de elecciones cada 4 años y después como que nos dejaban botados un poquito. Entonces yo creo que es desde ahí, tratar de que esas mujeres salgan de esos pisos pantanosos y luchen y quieran salir adelante, primero con sus juntas de acción comunal, después al consejo, y por qué no, mire, ahora tenemos aquí representante a la alcaldía, 2 mujeres. Yo me siento muy orgullosa de escucharles, ¿cierto? Sobre todo, pues me disculpan ustedes, pero a Marian, así son las cosas, que es posible, y esa idea de que la política diferente es posible, es muy hermoso pensar que, pues, que se lleva a lo concreto, que es más o menos eso que nos viene contando María, que hacen los colectivos. Llevar de una forma diferente esa idea, dice Angelita, de cómo hacemos desde otros lugares, desde otros escenarios, la política, para poder transitar al escenario que nos decía Gloria, es que es tan bien concreto que el escenario donde está el poder, donde se toman las decisiones de esta sociedad, pues son los consejos y las alcaldías. Pero cómo transitamos de esa forma muy hermosa que tenemos hoy de participar en política, que es desde estos colectivos, desde todo lo que estamos viviendo hoy, pues a los otros escenarios del poder. Me queda también una reflexión un poco con lo que decía Ángela, ¿cómo hacemos para que la política sea un lugar seguro para las mujeres? Y eso también creo que es parte de lo que deberíamos empezar a construir en los espacios que promovemos desde Conciudadanía, cómo favorecemos que sean los lugares seguros, porque un poco lo que les escuchaba también es que es muy difícil estar, nos decía la primera dama, es muy difícil estar en la política, porque la política es dura, es agresiva con las mujeres. También pensarnos cómo transitar a esos lugares seguros. Y lo que decía María es cómo hacemos para creer en nosotras para poder avanzar, seguir creyendo. Y con esto vamos a la siguiente pregunta, y es cómo hilamos, cómo hacemos para tejer ese asunto de lo que es el desarrollo y lo que es la política. ¿Qué tiene que ver el desarrollo con la política? Bueno, la pregunta es ¿cómo hacemos para tejer? Bueno, tiene todo que ver, ¿cierto? Es que es de lo que yo le decía, desde que hacemos políticas desde nuestros hogares y desde ahí viene el desarrollo. Yo pienso que si tenemos unas buenas familias bien educadas y fortalecidas, y bueno, y tenemos esas mujeres, yo sigo con la sororidad, esas mujeres bien empoderadas y eso. ¿Y quién mejor es que llevemos la mejor economía en el hogar que las mujeres? Si llevamos el buena economía usted se imagina, por ejemplo, en el territorio, en una junta de acción comunal,
en una alcaldía. Y ahí nos vamos desarrollando. Pues yo pensaría que desde ahí va. Y es a lo que le apuesto. Yo le apuesto a lo más sencillito, a lo cotidiano. O sea, yo no tengo expectativas así tan grandotas, sino que yo voy paso a paso y pienso que desde ahí. Sí, yo creo que pues, el desarrollo tiene, y la política del desarrollo tiene dimensiones. O sea, y la compañera está hablando de una dimensión que es muy importante, o sea, cómo la política se vive también desde la vida cotidiana, desde la familia, desde el hacer de las mujeres en el día. Todo el tiempo estamos planeando, porque el desarrollo es la planeación también. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones que tienen que ver con la política. Y todo el tiempo estamos concertando intereses que tienen que ver con la política. ¿Sí? En el territorio hay muchos intereses, muchos actores que tienen distintos intereses, algunos lamentablemente opuestos, o sea, no todos son alineados, algunos son intereses opuestos, pero lo que nos invita a la política es a concertar esos intereses en busca del desarrollo territorial sostenible, creo yo, ¿cierto? Es un desarrollo que nos beneficia a todos y todos, incluyendo el bienestar hacia el futuro. Entonces, claro, todo que ver desarrollo y política, porque el desarrollo de la política concerta los intereses que hay en el territorio para buscar los caminos del desarrollo que benefician a toda la sociedad. Bueno, yo también pienso que para que pueda haber ese desarrollo es muy importante que sigan habiendo pues esos espacios de participación y educación, ¿cierto? Yo, por ejemplo, desde lo que he evidenciado desde que estoy acá es que todavía hay apatía. Todavía no es fácil a veces hacer esos, cuando se hacen los llamados, a veces todavía hay apatía. Y yo pienso que es eso, que hay que seguir encaminando a esas formaciones, a esos encuentros. Por ejemplo, esos encuentros así me parece muy bonito precisamente porque son llamativos, ¿cierto? Y son encuentros que enganchan, porque entonces vienen, se hacen recorrido, se puede escuchar las experiencias que han tenido en los diferentes municipios, y eso ayuda para que así nos vamos dando cuenta y la importancia que tiene esa participación, ¿cierto? Dejar a un lado un poquito esa apatía, la importancia de esa participación, para que así, como decía María, empezar a dar pasitos, ¿cierto? A veces quisiéramos desde la inmediatez que todo fuera más rápido y que ya en los escenarios políticos ya de elección popular, como hablabas ahora, que son los del poder y que son importantes, y que la idea es que hacia allá es que queremos apuntar, ¿cierto? Y que vamos, pero hay que ir paso a paso para que cada vez, como se ha ido abriendo, vaya viendo desde cada mujer ese empoderamiento y poder llegar a participar en esos espacios, porque aunque ya hayan leyes en las que tenga que haber cierta cantidad de candidatas, ¿cierto? Realmente eso a veces ni es como a cabalidad, porque hay unas personas que simplemente están por estar, ¿cierto? Pero que realmente no es que anhelen mucho estar en los escenarios. Entonces, cuando se logra ir dando esos pasitos y seguir en esa construcción, logramos obviamente que así llegue más el desarrollo, porque vamos a tener mucha más participación. Bueno, mira, ya me quedó aquí el restito de palabra. Yo quiero retomar también con lo que comenzó María Eugenia, que nos ha insistido mucho en una cuestión que es desde lo cotidiano. Hacer política desde lo cotidiano es muy importante, y quiero aquí traer también lo que desde la corriente feminista nos ha puesto a pensar en que eso que llamábamos que era privado es político, porque siempre nos han dicho, no, es la ropa sucia se lava en casa, y eso lo que nos llevó era que la violencia toda debajo de la casa, el maltrato como política de educación, que todavía nos cuesta mucho no maltratar, gritarle a los niños como no le gritaríamos a un adulto, decirles cómo se tienen que vestir a las personas que también tienen discapacidad, no dejarles ninguna capacidad ni siquiera para elegir cómo se visten, porque parece que se les anula completamente en su expresión de género, en su sexualidad. Entonces, recuperar esto de hacer la política
desde la casa, hay democracia en la casa, se conversa en la casa, se conversa de sexualidad en la casa, se conversa de democracia en la casa. Si no hacemos eso, queremos tener luego ciudadanos que participen políticamente cuando en la casa, calladita estás mejor, aquí el que manda es el papá, aquí la que manda es la mamá, y usted solamente tiene que obedecer porque ni siquiera la casa le pertenece a los hijos, porque cuando se equivocan en algo los echan. Entonces digo, es como en un país, si yo me equivoco en algo en mi país me echan, ¿sí? Entonces es la expulsión. Y la expulsión desde la antigua Grecia, en Grecia también era cuando hablamos de filósofos que fueron expulsados por poner en situación el pensamiento. Entonces también nosotras estamos poniendo en situación el pensamiento patriarcal que hay en la política, que hay en las casas. No podemos seguir planteando que cuando tengas 18 años vas a poder decidir cuando nunca ha podido decidir en su vida. Entonces, cuando tengo 18 años, ¿qué decido? Beber, emborracharme, hacer esto que supuestamente hacen los grandes. Entonces, me parece que se tiene que remover eso que llamamos la educación para que en todas las hogares, las familias que no están constituidas siempre por papá y mamá, las familias son diversas y en ese sentido las políticas también tienen que ir a esa diversidad, no es a las familias supuestamente estructuradas o a las no estructuradas, que solamente queremos decir que tienen unas que se conforman distinto. Entonces, todas las personas tenemos derecho y necesidad de protección y de cuidado. Y esa protección y ese cuidado no tiene que pasar por un condicionamiento de cómo tenga que ser o por qué partido tiene que votar para poder recibir protección. Entonces, todo eso que es lo cotidiano, desde eso cotidiano se hace la ciudadanía y la ciudadanía tiene que ser plena y en eso con ciudadanía yo también quiero abogar por lo que hacen las organizaciones, que a veces pensamos que es la academia y que es la universidad la que hace, cuando la verdad es que son muchas las organizaciones sociales que están haciendo participación política, están construyendo paz, están haciendo que seamos menos, o sea, nos están alfabetizando en temas de participación ciudadana con mucha ternura. Y eso es muy importante ponerlo en valor, de que las organizaciones, las que están cumpliendo con una labor que los partidos políticos solamente lo hacen el día de las campañas y la gente se queda convencida que votar es democracia y que ese es el momento de participación. Y ese es el primer y sacro error, porque tenemos es que conversar y hacer una política de la vida cotidiana, donde en lo cotidiano, digamos, somos seres que nos interesa y hacemos política para vivir mejor, sin tener necesidad que hacer una campaña o no, porque el partido que se monte tendrá que gobernar por el bienestar de todas las personas y no por sus aliados y por su séquito de votantes. Y ahí es donde tenemos un grave error y hay que comenzar a hacer esa crítica desde la casa, desde esa política que tú nombras como desde lo cotidiano. Gracias. Gracias, Angelita. Quisiera retomar, creo que tenemos un reto muy grande. Ustedes hablan que las mujeres sí sabemos planear. Lo que pasa es que planeamos en lo privado. ¿Cómo llevamos esa sabiduría de lo privado a lo público? Sobre todo entendiendo eso que decía Gloria hace un momento, pues que no somos la minoría, que somos una mayoría minorizada y que tampoco somos vulnerables, que hemos sido vulnerables, hemos sido vulneradas, que es otra cosa, ¿cierto? ¿Cómo llevar esos aprendizajes al escenario de poder mirar hacia el futuro, que también lo ponían ustedes, cómo vemos y cómo planear significa entender lo que somos, cómo concebimos la vida, pero la vemos un poco hacia el futuro. Y Ángela de pronto tocaba un poquito lo que es la siguiente pregunta, es esos valores que nosotros identificamos como de las mujeres, esas cosas de las mujeres, la ternura, el amor, ¿cómo hacemos una política diferente desde las mujeres? Pero cómo además esos escenarios políticos distintos también están atravesados por otra cosa que decías, Ángela, que es la inclusión. ¿Cómo hacemos para hacer una política con mirada de mujer, pero que además sea inclusiva, donde quepamos todas y todos? Bueno, tan difícil. Bueno, yo creo que
las mujeres, primero no somos en singular, somos plurales, o sea, somos muchas mujeres diferentes, entonces no podemos encasillarlas o ponerlas como en una misma bolsa con unas características, ¿cierto? No, las características van y vienen en cada una de nosotras, pero también van y vienen en los hombres. Ellos no están desprovistos de esa capacidad de amar, de compartir, de generar empatía, ¿cierto? Eso lo tenemos hombres y mujeres, para empezar, ¿cierto? Yo creo que las mujeres que han pasado por un proceso de reflexión, o sea, no todas, pero creo que las que han pasado por un proceso de reflexión sobre sí colectivo, sobre los grupos con los que están, hacen una política distinta. La hacen distinta, ¿por qué? Porque priorizan el colectivo, priorizan intereses generales, o sea, no particulares, de la familia, de la vereda, del amigo, no, las mujeres trabajamos por la sociedad, trabajamos por el colectivo, y si nosotros mantenemos el vínculo siempre con el colectivo que nos lleva al ejercicio de la política, del escenario político, eso ya nos está haciendo distintas. ¿Por qué? La mayoría de los políticos y políticas, también hay que decirlo, hacen el ejercicio de la política en el momento electoral, ¿cierto? Como decía la compañera, o sea, se llega el momento electoral y arrancamos a dar picos, a abrazar y a saludar a todo el mundo, porque eso es parte de la política, a ganar adeptos para la política, ¿sí? Armamos equipos, armamos programas, armamos todo para parafernalia, llegamos al escenario de decisión, alcaldía o consejo, y se nos olvida que detrás de nosotras o nosotros hay unos grupos, hay unos equipos, hay unas personas que deberían mantener ese vínculo conmigo para retroalimentar el ejercicio de mi política, ¿cierto? No solamente para que me alimenten en las propuestas, sino también para hacer el control político y social. O sea, es que mi grupo que me apoya en la elección debería tener la posibilidad de todo el tiempo en el ejercicio constructivo de hacer control. Bueno, la llevamos allá y a qué la llevamos. Yo creo que eso lo tejemos más fácil las mujeres. O sea, ese vínculo con el colectivo y mantener ese vínculo colectivo, creo que lo manejamos más fácil las mujeres, porque nacemos como de ahí. Nosotros no nacemos de la nada, sino que normalmente son mujeres lideresas que se mueven en lo social siempre y que avanzan o trascienden o cambian, pues no es que sea mayor o menor, lo que cambian de escenario a lo político, pero detrás de ellas hay un ejercicio social, ciudadano, que se logra mantener. Creo que las mujeres generamos una política más integral, porque tenemos una mirada muy integral de las cosas, ¿cierto? Un desarrollo integral, pensamos en lo pequeño, pero también en lo macro, pensamos en lo ambiental, en lo social, en lo económico, en lo político. Tenemos una mirada, para mí, una perspectiva compleja, que es muy importante. Cuando digo compleja, tiene que ver con muchos elementos. Las mujeres tenemos esa capacidad de mirar el todo y mirar las partes. Yo creo como que los hombres son más fácil, miran como derechito para un lado, ¿cierto? Como que van para ese lado y se concentran en unas políticas y en unas formas, que está bien, ¿cierto? Nosotros tenemos más la globalidad, ¿cierto? Y nos vinculamos de la sororidad, desde la empatía, no solamente desde el ejercicio de la política para ganar votos, pues, creo yo. Bueno, yo aquí para hacerle el tándem a Gloria, es que ha puesto una característica muy importante, y es la construcción de ese sujeto político de las mujeres que venimos de organizaciones, porque también tengo la misma capacidad de corrupción que puede tener cualquier político hombre, en el sentido de que si vengo de esa misma escuela, pues con esa misma escuela yo voy a ir a la política, voy a hacer más de lo mismo. Y entonces esa característica de ser mujeres que venimos de procesos comunitarios, ¿sí?, que estamos transformando desde el mismo dolor de haber sido excluidas. Ejemplo, el equipo de fútbol femenino
hay una característica ahora en el mundo entero del apoyo a ese fútbol. Y resulta que decíamos en un análisis que ese apoyo tiene que ver con que empatizamos con esos procesos de lucha y de negación que han tenido que tener esas jóvenes para poder estar jugando. Entonces decían que una de las características era que había movimiento social detrás de esos equipos. ¿Sí? Y es cierto en el sentido en el que sabemos que llegar a un lugar que ha sido poblado, diseñado y estructurado a partir de un solo género, el género que está excluido tiene que hacer un trabajo muy grande, muy grande. Entonces, cuando vemos que una mujer que viene de los procesos, como digo, porque si yo vengo de cuna de ricos, de políticos, y me ponen ahí, pues haré lo mismo que hizo mi papá. Pero resulta que nosotros venimos de renegar de ese funcionamiento y queremos unos escenarios de libertad más. Queremos un trato donde no sea la violencia sexual, por ejemplo, que es una de las características que se da, es como yo te abro la puerta, pero tú me abres otra puerta. Y no estamos para negociar sexo por poder ni por política, lo mismo que pasa en la universidad. No fuimos a negociar sexo por notas, estamos para formarnos. Entonces, en ese sentido, sí que hay una característica que yo rescato de quienes estamos aquí y votaría por cualquiera de las mujeres que está ahorita aquí en un puesto, vendiendo, diciendo, la señora que está hablando de los CTPs, es decir, qué estamos haciendo en los controles territoriales de paz, estamos aprendiendo, no nacimos aprendidas en esa política, ni mucho menos en esa politiquería, pero sí en la participación comunitaria. Y desde ahí me parece que es la cantera más bella y más pura para poder decir, vamos a participar siempre esto que estamos haciendo desde abajo hacia arriba. No comenzar ganándome todo desde arriba, porque de esa manera la gente no ha podido mirar, y es lamentable que una sociedad tan estructurada socialmente, con esas estructuras que digo yo de clase, pues definitivamente le hemos dado el poder a una clase política que parece que no entiende de pobreza, de violencias sexuales, de desplazamientos, de la naturaleza del río. Es como si yo vendo este río porque me da plata y qué importa que vendan los árboles, quedemos sin sombra. Decíamos ahora, ¿por qué se invierte en ladrillo y no en árboles? Porque el ladrillo y el cemento da capacidad para la corrupción, mientras que los árboles no dan sino sombra. Ahora, con eso también se comercia y se vende, lo sé, pero realmente es como una metáfora para decir en qué estamos invirtiendo. Invirtamos en la sombra, invirtamos en árboles, y ojalá estos fueran los proyectos que tengan, y que los políticos, cuando les hacemos control, le exijamos qué es lo que queremos, que nos adoquine todo esto o que nos ponga árboles y fuentes donde puedan los pájaros venir a tomar agua, y donde podamos nosotras también bañar a los niños, donde nos podamos refrescar. Entonces me parece que es esa otra manera, desde esa sentipensar social, que es posible hacer una gobernanza y una gobernabilidad distinta. Bueno, a mí también me parece que es súper importante, como decías ahorita, todo el tema del apoyo a los colectivos y a los grupos. Cuando María nos decía que ella es una hija adoptiva de Conciudadanía, y es muy bonito que lo vea así, porque cuando nosotros empezamos a hacer esos grupos y a fortalecer esos colectivos y a crear grupos nuevos, es cuando podemos realmente fortalecer también la comunidad. Yo les contaba ahorita que yo pensé, ¿qué voy a hacer? Voy a salir a algunas veredas, no puedo ir a todas, pero voy a tratar de ir a las que pueda, ir a las veredas y formar grupos para ir llegando también, porque cuando logramos como que haya esa reunión, cuando logramos que haya esos encuentros, entonces esos momentos de provecho, esos momentos, como les decía ahora, también de bienestar, de aprendizaje, de llevarles un rato de esparcimiento y además de conocimiento, es que podemos fortalecerlas más para que eso sea replicado en sus territorios, ¿cierto? No solo como acá desde el área urbana, en donde hay más ayudas, en donde tenemos todo más a la mano, sino también en esa ruralidad, en donde todo es más complejo, en donde están más aisladas, en donde no tienen todo ahí a la mano, que incluso hasta
hasta ellas mismas no están a la mano porque las casas son muy lejanas. Entonces, lograr agruparlas para que esa información, ese conocimiento y todo este empoderamiento que van adquiriendo se pueda replicar en esas comunidades y así lograr pues que haya más desarrollo y pues obviamente también más inclusión desde la exclusión en la que hemos vivido. Bueno, como han notado, yo soy de muy pocas palabras y muy concisas. Yo pienso que la participación de las mujeres sí puede ser diferente, es en que nos eduquemos para hacer política, pues hablando de los partidos políticos, ¿cierto? Que me disculpan por la palabra que voy a decir, pero que no lleguemos, por ejemplo, al consejo siendo unas bobas útiles, por decirlo así. O sea, es estudiar para saber si vamos a ser ponentes, qué es lo que me toca hacer. No simplemente aceptar, llegar para rellenar una lista porque tienen que... Entonces, estudiar para saber qué es lo que queremos hacer y por qué es lo que vamos a luchar en nuestro territorio y qué es lo que vamos a defender. No para llegar allá y dejarnos comprar, manipular, como lo queramos llamar. Ser unas bobas útiles para que nos necesiten. Gracias. Quiero recoger. Todos vamos a votar por María, ¿cierto? Sí. Esa característica fundamental, yo creo que les recojo un poco a todas, tiene que ver con la capacidad de las mujeres de pensar más en lo colectivo, lo que ponía Gloria, que en lo individual. Y en esa construcción a partir de los lugares de donde venimos. Pero también yo quiero recoger una palabra que me pareció tan hermosa y es la palabra renegar, ¿no? ¿No les parece que esa palabra es muy linda? Y que y vamos dejando como eso por ahí regado. Y es que sí podemos renegar, ¿no? Se puede renegar del lugar en donde no estamos cómodas y además podemos construir nuevas palabras. Hay dos que se han nombrado varias veces en este espacio y que creo que pueden ir construyendo un diccionario, una cosita así de mujeres, que me parece muy bello cuando dicen sentipensar, cómo trascendemos el pensamiento a los sentimientos. Han puesto María y Gloria, que es la sororidad, no sé si para todas eso también atraviesa. Entonces, para dejar esas palabritas ahí. La cuarta pregunta tiene que ver también con, pues, desde dónde venimos, cómo llegamos al lugar donde estamos, que evidentemente las cuatro están en un lugar político. ¿Qué hemos hecho diferente para estar en ese lugar en donde estamos? Pero además, ¿qué hemos hecho que no haya sido chévere? ¿Qué nos hemos sentido obligadas a hacer? Que es posible que un hombre no haya tenido que para llegar a esos lugares de liderazgo donde ustedes están. Así sea. Uy. Bueno, yo ahora me quedé con la pregunta, también la del desarrollo, y que se me quedó aquí como colgadita, y era también pensar que el desarrollo no nos puede arrollar, que el desarrollo es una manera también de avanzar y solo se hace cuando avanzamos juntos, juntas, juntes en colectividad. Si una arranca sola, no puede vencer las fronteras. Yo soy una mujer transfronteriza y por eso entonces voy a hablar de eso que he tenido que hacer, que ha sido irme de la universidad, por ejemplo. Lo primero, en la universidad, para poderme sostener en la universidad, yo soy licenciada en Español y Literatura y comencé en la universidad en el 90, estaba en la universidad, me tocó toda la violencia en la universidad y lo que tuve que hacer para que no me echaran de la universidad fue ceder ante el acoso de un profesor que no me dejaba en paz y tuve que ceder a esa presión de la que se tendría que avergonzar él como profesor, no yo como alumna, que era una pequeña que no sabía cómo tenía que responder a una situación de esos en la universidad. Eso sigue pasando en la universidad, entonces digamos que para no ser echada de la universidad
tuve que dejarme encerrar con un profesor en un aula, en una oficina, y eso me dejó con mucha tristeza y muy callada por mucho tiempo porque eso no se podía decir. Ahora que soy docente en la universidad, intento y estoy en todo el movimiento para denunciar que eso sigue pasando, que eso que me pasó a mí no le pase a ninguna otra estudiante. Y otra cosa fue también en el 1999, también la universidad comienza toda esta, otra vez como el recrudecimiento de la violencia. Yo estaba trabajando en organizaciones, es más, yo me formé también en temas de género y desarrollo en un curso que hicimos en el 95, 96, en el que estaba con ciudadanía. No se acordarán de mí porque, claro, para aquella época, una larga aquí negra divina, por ahí saltando por ahí, ahora pues ya mi melena cortita, y entonces yo me tuve que ir del país también. Nunca pedí un exilio, sino que me fui, huyendo de cosas que yo veía que estaban pasando, que estaban muy cerquita de mí. Me habían matado también un hermano en Dabeiba, y en el 98, y yo lo único que hice fue me quiero ir, me tengo que ir. Entonces esas huidas, que son las huidas por la tangente que llamo, que son necesarias, ¿sí? Es necesario, cuando es necesario ir para proteger la vida, pues hay que hacerlo. Esa protección también en Europa, al no tener papeles tampoco, por ejemplo en España, aprendí a hacer política participando en las organizaciones de mujeres, entonces soy una enamorada y hacedora de organizaciones, de redes de mujeres migrantes latinoamericanas. Entonces, en esas redes estamos las mujeres que no tenemos partidos, pero que somos políticas. Y a veces era muy triste cuando decíamos, o sea, no tengo dónde ser yo, dónde ser política. Y yo, pues, en las organizaciones de mujeres. Y por eso, digamos que fue a través de esas organizaciones que pude tener una presencia política, seguir hablando, no votar, no tener miedo a hablar en público desde esas palestras, digamos, migratorias. Entonces, para mí, eso de estar comenzando siempre, como siempre recomenzando con organizaciones, creo que es una cosa que me diferencia mucho de hombres que no tienen que hacer este tipo de caseta ni participación, sino que parece que tienen ya un lugar a hacer política, mientras que nosotras tenemos que estar haciendo, convenciendo y haciendo 5 veces más para que nos valoren la mitad. Así que creo que eso es parte de lo que les puedo confesar también de mi vida. Gracias. Ajá, bueno, yo quiero darle un abrazo a Ángela desde la validación, pues por esa historia que nos acabas de contar tan fuerte y de verlo, pues de ver que se vive aquí tan cercano, ¿cierto? Que son historias que aunque a mí no me hayan pasado, son historias que llegan en algún momento también a ser muy cercanas a mí. Entonces te agradezco por habernoslo compartido. Bueno, yo les adelanté ya ahorita, cuando me presenté, les adelanté un poco cómo había sido el proceso, cómo llegué aquí, porque debía estar aquí, más no porque en algún momento lo había pensado. Sin embargo, ha sido un proceso supremamente hermoso, he aprendido mucho, he crecido muchísimo. Y recuérdame, por favor, ¿cómo fue la pregunta? Ah, ok, bueno, listo. Entonces, bueno, ¿qué hice yo en el momento en que ya, listo, acepté? Listo, vamos como familia, porque estando en el lugar en el que estoy como primera dama o gestora, con mi esposo primero debíamos aceptarlo pues los dos, ¿cierto? Para poder que las cosas salieran bien, no podía ser que yo le dijera no, y entonces él sí, y entonces yo me quedo ahí porque tú quieres, y yo sigo pues, pero no, ahí como obligada, no, sino también como hacer ese proceso de aceptación, de listo, yo sí quiero seguir aquí, sí quiero acompañarlo, sí quiero apoyarlo, y bueno, ya cuando hice el proceso que les conté pues que había sido fuerte, listo, lo acepté completamente, me comprometí, listo, aquí estoy, aquí voy contigo, y empezamos en esas primeras reuniones políticas, pues, de las que yo nunca había asistido, no sabía. Entonces el tema de logística fue durísimo para mí porque tampoco era algo que, aunque se ve hoy simple, a mí me dio duro en ese momento. Y ya cuando llegamos y ganamos, pues lo que les contaba. Sin embargo,
ha sido una experiencia muy hermosa, la he disfrutado con sus altos, con sus bajos. Obviamente, como todo, trato de entregar lo que me gusta, trato de entregar lo que sé, trato de apoyar en lo que más pueda. Yo creo que los que han llegado a mí siempre como a pedir en ese momento ese apoyo, siempre trato de estar ahí muy presente para cuando lo necesitan y apoyarlos desde la administración. Y si hay cosas obviamente que no son tan chéveres, ¿cierto? En ese tema ya de estar en grupos políticos y en todo esto, y ya por ejemplo ahora en este último año, en ver que todavía se hace alguna política en la que se trata de brillar apagando al otro, en la que se inventan y se dicen muchas mentiras de lo que se ha hecho, de lo que se han robado. Yo por ejemplo ahora veía la obra y veía cuando estaban haciendo el escenario de la corrupción, y cuando decían, ¿y quién es ese? ¡El alcalde! Oh my God. Esa es la percepción que hay, ¿cierto? Esa es la percepción de robo y de robo y de robo. Pero es un colectivo que piensa así, y que para cambiar eso es ir dando pasos e ir mostrando que se puede hacer mucho, y que se puede hacer mucho con los territorios sin necesidad de que son escenarios que siempre se van a presentar, que siempre se van a tratar, ¿cierto? Siempre van a tratar de llegar personas que quieran hacer corrupción, siempre van a llegar personas que quieran hacer lo que de pronto no vemos correcto, que a veces no se puede tener control sobre todos los funcionarios. Sin embargo, no es la única manera y no todos son iguales, ¿cierto? Entonces, pienso que eso también es lo que se va logrando cuando uno va haciendo esos procesos paso a paso. Y bueno, eso es lo que me ha parecido fuerte, estar en ese tema ya de grupos políticos y en ese tema de a veces agresiones que se hacen como de maneras tan directas, agresiones que se hacen con mentiras y que son procesos, pero que también cuando uno los toma como de Dios, listo, aquí tenía que estar, aquí debo estar, esto que me está enseñando, que debo aprender, que me está mostrando esto de mí, entonces lo puedo también aprovechar mucho, y es lo que yo he tratado siempre en cada momento que me ha retado, en cada momento que he estado en crisis, evaluar eso, qué me está mostrando, qué debo mejorar en mí, qué debo sanar en mí, y cómo puedo hacer para que ya esas cosas no me afecten, y así poder entregar eso también y en algún momento mostrar eso pues como a la comunidad. Entonces, principalmente ha sido eso. Sin embargo, nunca lo pensé estando 5 años atrás, no pensé que fuera a disfrutar tanto, pero ha sido una experiencia. A ver, mi proceso, pues las personas que me conocen, yo soy víctima del conflicto armado, llegué hace 20 años a este municipio por desplazamiento. Y como dije, bueno, y como dije, soy hija de Conciudadanía. Yo simplemente era una mamá de un hogar infantil y me dijeron, viene Conciudadanía, hay que mandar una representación de 3 mamás, yo quiero que usted vaya. Yo, ¿está segura que quiere que yo vaya? Sí, vaya usted. Bueno, que es que queremos empezar a hacer, era de víctimas a constructores y constructoras de paz, no se me olvida eso jamás. Entonces ella decía, para que vayan, se capaciten y luego vengan y repliquen. Y yo decía, no, pero si es que yo no nací sino para ser mamá y esposa, yo no soy capaz de hacer eso. Entonces me acuerdo muy bien de doña Gloria Ríos cuando me dijo, usted no se la cree, pero nosotros creemos por usted. Quiero que vaya a Santa Fe y se capacite, ¿cierto? Me daba muy duro reconocer y empezar a sanar todo lo que me tocó vivir, porque en 1989, pues estamos solamente en la escuelita y sabíamos que no nos podíamos graduar de la escuela, porque cuando llegábamos a quinto, o nos tocaba salir del territorio, nuestros papás nos sacaban del territorio, o nos tocaba ser parte de uno de los grupos armados del municipio. Entonces, me tocó salir de allá, mis papás me sacaron de allá, sin terminar mi escuela. Entonces, llegar donde unos tíos de arrimada. Entonces, fue muy duro, donde ella decía, ¿por qué es diferente para un hombre que para una mujer? Porque yo llegué allá y por yo ser mujer y llegar de arrimada de mis tíos, entonces me tocó hacer todas las labores de la casa por el simple hecho de ser mujer. A pesar de que yo llegué con mis 2 hermanos y mayores que yo, y a mí me tocaba hacer absolutamente todo en la casa. Entonces,
ahí es donde yo empiezo a cuestionarme eso. O sea, por ser mujer me tocó diferente a mis hermanos, viendo que ellos también podían barrer y trapear, arreglar cocina y eso. Y desde ahí empecé a trabajar pues con los grupos. Mi primer grupo fue en Los Cedros, en la vereda Los Cedros. Es una comunidad que quiero muchísimo porque me dio la primera oportunidad. Ni yo misma me la creía en las primeras horas, no era capaz de hablar en público, no era capaz de guiarlas en lo que había que hacer. Y bueno, y empecé a creer en mí y es donde vamos. Poquito a poco, llevo 13 años ahí, aportando mi granito de arena, haciéndolo desde lo cotidiano, vuelvo y reitero. Y esa ha sido como mi historia de vida. Bueno, pues a ver, ¿qué me ha tocado? Decir sí. Decía cosas positivas, tengo que reconocer, no he vivido una situación que me enfrente pues como al riesgo, a tener que hacer cosas que yo no quiero, pero decir sí, ¿por qué? Mire, les confieso que yo nunca me vi en este lugar y yo he estado empujada todo el tiempo. O sea, en Conciudadanía yo llegué como una asesora municipal, en mi tiempo, una profesional, como decimos siempre, entre comillas simplemente, por no es simple, pero, y poco a poco pues me fueron como empujando a la asistencia municipal, a la asistencia de proyectos, a la coordinación operativa, y a la dirección, eche para allá. Así fue, o sea, realmente hace 4 años yo no me imaginaba estar en la dirección de Conciudadanía, tengo que reconocerlo. Y les confieso además que la cultura patriarcal es tan jodida y nos ha hecho tanto daño que yo pensaba que no tenía las capacidades. Así de simple. Conciudadanía había tenido más de 20 años de directores hombres, 3 directores seguidos hombres. Pues yo no me imaginaba ahí, o sea, yo me imaginaba, pues la dirección de Conciudadanía, pues un hombre que tenga mirada política, que sepa de relaciones, bueno, todas esas cosas que uno cree que tienen los compañeros y no nosotras. Pero como les digo, me empujaron, me dijeron, vea, le tocó porque es que eso hay que cogerlo ya. Así se fue, simplemente me pusieron ahí. Y yo he dicho sí. O sea, yo sí he tenido claro en mi vida que los retos o sea, yo no los busco, pero si la vida me pone los retos de frente, yo digo sí. Y dije sí, y aquí estoy. Claro, con muchísimo susto, porque además institución que para mí es muy grande, pues para mí, yo sé que no es tan grande, pero para mí es muy grande, es muy importante porque aquí me he hecho mi vida profesional, que tiene un compromiso muy grande con los territorios, que tienen unas relaciones muy importantes con otros pares, organizaciones pares, tanto de nivel departamental como nacional, que tienen unas relaciones con la cooperación internacional y que todo eso lo voy a tener que liderar yo. Claro, todo el miedo del mundo, pero bueno, yo pensaba, si me están empujando para allá, es porque me están viendo capacidades que yo no estoy viendo y no estoy reconociendo, lamentablemente. Yo no me la creía, pero la gente que a mi alrededor, sí. Y me empujó y aquí estoy. Hay como un lugar común. Las mujeres no nos creemos ese cuento de que podemos ser capaces. Pues en los relatos el común es, pues me fueron llevando. Me dijeron, usted sí es capaz, pero yo no me veía en ese lugar. Las mujeres como que todavía nos cuesta tanto vernos en el escenario de lo político, ¿cierto? Es como si los hombres nacieran para eso y está bien. Pero a nosotras nos cuesta llegar a ese lugar, nos cuesta enormemente. Y quisiera como para terminar, un mensajito final, ¿qué sigue? ¿Cómo motivamos a las mujeres a que sigamos participando en esta política, pero también en las otras formas de política? Y el mensajito de despedida. Bien cortito. Entonces, bien cortito. Yo voy a recoger esto de que hay que estudiar. Nos tenemos que formar. Hay educación formal, la universitaria. Digamos, para mí, llegar a hacer un doctorado en Europa, además que hice una tesis, que es una tesis en primera persona, donde hablo precisamente de las organizaciones, de cómo ha sido mi vida, de cómo he podido vencer esos obstáculos para poder llegar a eso que yo quería hacer, que era
ser escritora, hacer una muy buena tesis, que además tuvo un premio, pues porque es cum laude, a pesar de todo el miedo que tenía también. Entonces, creer en nosotras mismas, arriesgarnos a hacer lo diferente, porque solo eso que hacemos diferente es lo que se queda en la memoria. Esas cosas que son tan repetidas, siempre lo mismo, no destacan. Entonces, destacar en eso de poder hacer lo que queramos y creer profundamente en que con muy poco hacemos maravillas y que en la tierra somos grandiosas, somos grandiosos. Y esa grandiosidad parte también de una convicción de estar haciendo las cosas bien, sin egoísmos, no creernos más que la gente, más que los demás. O sea, ese lugar que a veces nos pone la academia o ser directora de una organización o tener un superpuesto, que eso nos ponga a mirar a la gente por debajo, eso me parece que es muy dañino y que no nos permitamos eso. Donde estemos, hagamos con humildad, amor y ternura lo que queramos hacer. Esa es como mi invitación, y a la sororidad, a hacer las cosas con las demás, con los demás. Solos y solas no podemos atravesar ninguna frontera. Muchísimas gracias, se les quiere y les felicito mucho, mucho a Conciudadanía y a todas las personas que están hoy aquí aprendiendo y dando lo mejor de sí, como lo estamos en esta mesa. Gracias. Bueno, sí, yo me uno a tus palabras y a lo que yo creo que hemos dicho y repetido durante todo el conversatorio, ¿cierto? Y es comprender que todos somos importantes, que como mujeres no nos lo creemos, que nos cuesta reconocer todo lo que podemos entregar, pero que somos muy, muy capaces, y que cuando reconocemos que siempre tenemos algo muy bueno que entregar y nos formamos en eso, ¿cierto? Aprendemos y tratamos de ser mejores en eso, porque es súper importante lo que hablabas ahorita de la formación, sea de lo que tú quieras hacer y de lo que quieras entregar, de practicarlo, de leer, de estudiar, para que puedas realmente entregar algo mucho mejor. Cuando nos damos cuenta de esto, es que podemos realmente hacer ese servicio que es tan importante en una comunidad y que nos lleva realmente a crecer y a mejorar y a lograr en un momento y en algún futuro, y esperemos que sea muy próximo, esos escenarios tan importantes de paz que queremos, porque ahora todas han hablado de cierta manera del impacto que ha habido y que de una u otra forma se ha sufrido cada una. Yo sé que tristemente hay alguna historia siempre que contar, pero la idea es que podamos siempre entregar lo mejor de nosotras y de nosotros para ir logrando que esto cada vez se haga con mucha menor medida. Entonces, eso es. Y la sororidad sí, súper importante, porque cuando estamos juntas en colectivo y en grupos y nos replicamos, es que podemos lograr esa fuerza que es la que necesitamos para lograr impactar muy positivamente la comunidad. Ok, de acuerdo, totalmente. Yo creo que me uno a lo que han dicho. No, yo quiero decir, vea, las mujeres queremos poder, pero no para estar por encima de nadie. Queremos poder para hacer cosas por la humanidad. Y en ese sentido yo invito a todas las mujeres, uno, a que creamos en nosotras mismas, como está diciendo la compañera, a que creamos en nosotras mismas, pero también creamos en las otras, en las capacidades que tienen las mujeres. O sea, es la única manera de transformar esa sociedad, que nosotros empecemos a generar vínculos entre nosotras de reconocimiento mutuo para poder apoyarnos en todos los escenarios, no solamente en la política. Y claro, el colectivo para mí es fundamental. Yo creo que la fuerza de las mujeres está históricamente instalado en el colectivo. Y desde ahí podemos tener la fuerza para estar, para hacer y para transformar. Bueno, mi mensaje también es a la juntanza. En colectivo y en juntanza podemos hacer inimaginable muchas cosas. Y también invitarlas a desaprender a lo que nos enseñaron desde pequeñitos, ¿cierto? Lo que el patriarcado nos tiene tan marcados. Entonces, aprender a desaprender.
Yo creo que eso es como lo fundamental a que las quiero invitar hoy. Y que sí, en capacitarnos. Y no solamente en capacitarnos en lo que siempre nos capacitan a las mujeres, en cocina, en costura, sí. O sea, que nosotros podamos exigir y en juntanza lo que realmente queremos estudiar y en lo que nos queremos capacitar. Por ejemplo, una escuela de política, y eso casi no se ve. Entonces son cosas de las que tenemos que luchar para eso. No que siempre nos enseñen a hacer postrecitos. No, cositas siempre del cuidado. Esa es. Muchas gracias a ustedes cuatro y muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Fue una conversación muy hermosa. Y sigamos de fiesta, ¿sí? Este festival es una fiesta. Poder juntarnos, poder reunirnos siempre será una fiesta. Muchas gracias a ustedes.